Presentamos Yo elegí educar, un programa desarrollado por la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles en conjunto con la Dirección de Educación Municipal. Dedicado a la pasión, compromiso para educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Yo Elegí Educar. Hoy día, jueves, nuevamente reunidos para poder conversar y poder nutrir, ¿cierto? Todas estas ganas de mostrarle al mundo lo que es ser profesor y profesora en este país y en este momento y en esta instancia, ¿cierto? En donde necesitamos motivar a jóvenes que tengan esta vocación y que quieran, ¿cierto?, ser parte de este gran desafío. Darle la bienvenida a toda nuestra audiencia desde ya para que sigan en la sintonía, compartan, le coloquen me gusta, comenten, porque el día de hoy tenemos un programa como aquellos, un programa bastante llamativo en donde conversaremos con tres invitados, solamente que nos falta uno, que ya les voy a decir quién es, que se va a unir en un ratito y que va a nutrir toda esta conversación sobre una temática súper interesante, ya que es la educación de jóvenes y adultos, ¿cierto? De cierta forma extracurricular, por así decirlo, que no va en el currículum, ¿cierto? Quiero darme a entender, que no va en el currículum normal, ¿cierto? Que finalmente es fuera y de manera más flexible para recuperar ciertas posibilidades que a lo mejor por ciertas circunstancias fueron negadas de poder concretar los estudios de algunas personas. Así que vamos a trabajar todo eso, vamos a conversar y vamos a interactuar, pero quiero recordarles también que este programa, ¿cierto?, está organizado por estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, en conjunto con docentes del Departamento de Ciencias Básicas de la Escuela de Educación de aquí mismo, obviamente, de nuestra comuna. Agradecerle también a la Dirección Comunal de Educación de Los Ángeles, quien también nos apoyan ahí con grandes invitados semana a semana. Bien, voy a presentar a quienes tenemos en pantalla, a dos invitados. Uno, cierto, que trabaja aquí en la universidad también. Él es, bueno, trabaja actualmente en el Instituto INSCAM de Educación para Jóvenes y Adultos de modalidad flexible. Y el día de hoy también nos viene a presentar, ¿cierto?, esta temática tan llamativa. Le damos la bienvenida al profesor Salvador Alarcón. Bienvenido, profesor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a usted por prestar el tiempo, ¿cierto?, para esta conversación. Y también tenemos por otro lado a otra invitada que hoy igual nos acompaña del Liceo Industrial A65, ¿cierto? En la parte, ¿cierto?, educación para jóvenes y adultos modalidad vespertina, o sea, en la noche, en esa horita extra para toda persona. Le damos la bienvenida a la profesora Solveig Vidal. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Agradecerle desde ya a los dos invitados y comentarle a nuestra audiencia que el día de hoy también tenemos una tercera invitada, ya que es la Coordinadora Provincial de Educación de Personas Adultas y Jóvenes del Ministerio de Educación del Biobío. Así que ya vamos a tener por acá a Elda Beatriz Barroso, que nos va a acompañar. Ella está en una actividad ahora por el día de la alfabetización de adultos, así que muy prontito se va a conectar con nosotros y se va a unir a la conversación. Bueno, comencemos como cada jueves informándonos y viendo qué hay de nuevo para esta semana. Así que quiero invitar desde ya a Ana María Maureira que se una con nosotros para que nos comente lo nuevo que hay esta semana. Ana María. Muchas gracias, Luis. Bueno, esta semana tenemos algunas noticias y algunos avisos importantes que darles, pero primeramente voy a saludar a los invitados del día de hoy, la señorita Solveig Vidal y al señor Salvador Alarcón, y a toda la audiencia que está viendo el programa en el día de hoy. ¿Ya? En la primera noticia tenemos, bueno, esta noticia está extraída de El Dínamo,
y dice, Hernán Rivera Letelier fue elegido como Premio Nacional de Literatura. El escritor nacional, que actualmente tiene unos 72 años, Hernán Rivera Letelier, fue reconocido este jueves, o sea, hoy, como nuevo Premio Nacional de Literatura 2022, en una decisión que fue tomada por un jurado encabezado por la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky. Este autor es bastante importante, ya que muchos de sus libros quizás lo hemos leído nosotros en la educación, ya sea básica o en educación media, en la asignatura de lenguaje, ya que él ha escrito libros bastante famosos como La Reina Isabel cantaba rancheras, Santa María de las Flores Negras, La Contadora de Películas, entre otros. Así que es un autor chileno bastante importante desde fines del siglo XX hasta inicio del siglo XXI. Luego tenemos una noticia que está relacionada con la efeméride de hoy, que dice, ministro, en día de la alfabetización, tenemos la responsabilidad de generar desde el Estado más oportunidades para que las personas puedan completar sus trayectorias educativas. En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y el alcalde de Renca, Claudio Castro, se reunieron con un grupo de estudiantes del Plan de Alfabetización Contigo Aprendo del Ministerio de Educación. En la oportunidad entregaron a las estudiantes su inscripción a la biblioteca municipal para acceder al amplio catálogo de libros que posee y comenzar a interiorizarse en el mundo de la lectura. Este importante paso es un importante paso para los estudiantes, forma parte de la política de reactivación de aprendizaje integrales llamado Seamos Comunidad. El objetivo de este plan llamado Contigo Aprendo es que las personas puedan alfabetizarse y desarrollar la lectura, la escritura y las matemáticas, pudiendo optar, si lo desean, a certificar el primer nivel de educación de personas jóvenes y adultas, equivalente a cuarto año básico. En estos 9 años han participado en el plan cerca de 160.000 estudiantes, que igual es bastante. Luego tenemos el primer aviso que viene desde ILAN. Dice, profesor y profesora, tenemos nuevas fechas para demostraciones de ILAN explorando la vida antártica. Si quieres aprender a usar este juego, del cual ya hemos hablado antes, únete a cualquiera de las reuniones, donde demostrarán el juego en vivo y se resolverán dudas. Estas reuniones serán los días jueves 8 de septiembre, martes 13 de septiembre, miércoles 21 y jueves 29. Todas serán a las 7 horas por Google Meet. Y los links están, por ejemplo, en la página de Instagram, que ahí dejé el código QR que lo pueden escanear y les llevará automáticamente a esta publicación en Instagram. Y ahí pueden encontrar todos los links para cada uno de los días. El siguiente aviso es desde Fundación Astromanía, junto con Alma. Se llama Cosmocuentos, Historias para las Estrellas. Esta es la última semana para participar de esta actividad, donde Cosmocuentos invita a todos y todas a escribir relatos breves relacionados con la ciencia y o la astronomía. Y invita a todos y todas para poder participar, ya que tiene una categoría que es para personas menores de 17 años y para aquellos que son mayores de 18 años. Así que todos pueden participar. Tienen tienen bastantes premios que igual están en esta publicación en Instagram, y también pueden escanear este código QR para poder ver más información. Y se puede enviar el relato hasta el 12 de septiembre. Por último, tenemos efemérides de la semana, que como bien saben, el día de hoy, 8 de septiembre, es el Día Nacional de la Alfabetización de Adultos. Este día es bastante importante conmemorarlo, ya que en nuestro país actualmente, según datos CACEN 2020, existen más de 4.600.000 personas mayores de 15 años que no han terminado su escolaridad y no están estudiando. Es decir, es aproximadamente cerca de un 30% de la población, así que es un tema bastante importante para tratar en cualquier día, y hoy día lo vamos a tratar aquí en Yo Elegí Educar. Así que esas serían las noticias, los avisos y efemérides de esta semana, y volvemos con Luis Francisco.
Desde ya, muchas gracias, Ani, por mantenernos informados. Bueno, qué necesario y qué coincidencia, ¿no? Que haya tocado, ¿cierto?, el día de la alfabetización de adultos a una temática como hablamos hoy día. Y bueno, vamos a partir desde ya con eso. Bueno, también recordar, ¿cierto? Y en honor, ¿cierto?, a este programa, que es un hecho relevante, histórico, ¿cierto? La muerte de la reina Isabel II, ¿cierto? Así que desde ya, también este programa va dedicado también a toda esta todo este magisterio, ¿cierto?, que hizo ella, todo este ministerio, mejor dicho, que hizo ella, y bueno, en fin, es alguien importante para el mundo en sí. Bueno, ahora ya para entrar a la conversación y volver a lo que nos convoca, quería preguntarles, hablando y conectando, ¿cierto?, con esta necesidad de alfabetizar. ¿Por qué es tan importante tener este recurso que ustedes como profesores hoy día imparten, de tener estos espacios para formar a personas que no lograron, ¿cierto?, concluir con normalidad, por así llamarlo, este proceso de escolaridad? No sé, alguien que me comente. Comenzamos con Salvador. Bueno, al respecto es súper interesante que, o por lo menos lo que la experiencia también me va diciendo, que la importancia la va dando los proyectos individuales que van teniendo cada uno de los estudiantes con los cuales uno se va encontrando en lo que es la educación de adultos. Cuando uno los va conociendo, a pesar de que el tiempo es mucho más corto que el periodo regular, nos van contando distintas situaciones que nos llevaron efectivamente a tener que desertar del sistema, y que ahora se abre la oportunidad con el tema de la flexibilidad de estos conocidos 2x1. Y de alguna forma el poder terminar o avanzar dentro de las trayectorias educativas les va permitiendo, por una parte, sentirse más capaces de lo que ellos pueden lograr, sobre todo cuando ha pasado desde el periodo de escolarización hasta reintegrarse, pero también va armando algunos proyectos de vida y que son proyectos familiares. Muchos padres o madres de familia que por distintas situaciones han tenido que dejar de estudiar y hoy ven en esta modalidad una posibilidad efectivamente de terminar su ciclo, y muchos también de continuar estudios, a pesar de que prejuiciosamente uno dice que la edad puede marcar ciertas barreras. Al contrario, ellos nos están diciendo que no existe edad para seguirse proyectando en lo que es el campo laboral, profesional, y por lo tanto este mecanismo es un medio también para poder proyectarse y conseguir otras etapas que quieren ir cumpliendo. Sin duda, ¿cierto? Seguir concretando y sobre todo entregarle las mismas oportunidades a las distintas realidades que tenemos en la sociedad. ¿Ya? Es súper complejo pensar, o sería un error idealizar el sistema educativo con una sola realidad. ¿Ya? Como bien decía Salvador, hay muchas realidades, hay muchas cosas que decaen y que faltan, ¿cierto?, cuando una persona está en el sistema educativo, y que finalmente se deben cubrir después en esta instancia. Solveig, ¿cómo contarle a la gente el aporte que hace esta formación, esta alfabetización? Porque a veces dice la gente, pero ¿para qué? ¿Para qué alfabetizar a una persona que ya hizo su vida, ya tiene trabajo? Finalmente, ¿cuál es el aporte que nos da a nosotros como comunidad? Como bien dice Salvador, las personas que acceden a este tipo de educación es diversa, muy diversa. Entonces, hay distintas realidades, como bien lo mencionaba. Entonces, en algunos casos, ¿cierto? Que porque la sigla dice educación para jóvenes y adultos. Entonces, desertan de enseñanza media, jóvenes, y llegan a culminar su educación a la vespertina, en este caso que yo trabajo en la noche. Es más cómodo porque ellos así pueden trabajar,
que es como uno de los primeros temas que pasa con los jóvenes, que necesitan trabajar quizás para aportar en sus casas, ¿cierto? Y hoy en día, si no hay estudios, no tienes tu enseñanza media, igual es difícil optar también por algún trabajo. Por otro lado, tenemos los adultos, aquellas personas que no terminaron su educación y que quizás lo hacen para poder realizarse como personas, para poder cerrar ese ciclo que quedó inconcluso, de cierta medida. Y eso, y ahora en donde yo trabajo, tenemos muchos estudiantes extranjeros, en su mayoría haitianos. Entonces ellos llegan a buscar alguna oportunidad a Chile y nosotros hacemos todo un proceso en donde le validamos sus estudios básicos, primero, antes de que ellos prosigan su enseñanza media. Entonces, no sé, tengo estudiantes, por ejemplo, que van con sus hijos a estudiar. Y eso es como, no sé, como satisfactorio para uno y para ellos porque estás dándole un granito, ¿cierto?, para que ellos puedan insertarse en esta sociedad, que de repente somos un poco, ¿cómo decirlo? Como un poco mezquinos, ¿cierto? Pero en realidad ellos lo único que quieren es realizarse como personas. Tengo estudiantes haitianos que quieren seguir estudiando en un instituto, en la universidad. Entonces, es como abrirle el camino en realidad para todos estos factores que ellos quisieran realizar. Lo otro que quería mencionarles es que también trabajo en la modalidad en el Chile Califica, que son estudios de 3 meses para después dar exámenes de validación. Y ahí me encuentro aún más con adultos, con personas ya bien adultas, ¿cierto? De papás de familia, mamás, incluso abuelos, que como te decía, quieren terminar y culminar este proceso que queda inconcluso y que para ellos es satisfactorio. Claro, nunca es tarde, finalmente. Sí. Y qué bonito mostrarlo así, porque en realidad todos merecemos aprender, ¿ya? Y conocer y que se nos entregue esa oportunidad. Me gustaría preguntarles, porque uno piensa, educación adulto, flexibilidad. Se viene inmediatamente esa palabra a la mente. ¿Hasta qué punto llega la flexibilidad? ¿En qué instancia? Porque igual hay que pensar, y yo creo que ustedes lo van a fundamentar súper bien, en que finalmente queremos que salgan con las competencias mínimas, siquiera, ¿cierto? La persona que tuvo la voluntad también de ir y recuperar, ¿cierto?, su escolaridad. ¿Cómo han vivido ese tema de la flexibilidad desde sus trabajos, donde están ahora actualmente? Salvador. Bueno, importante que la modalidad flexible, efectivamente, permite algunos parámetros para moverse distintos de la modalidad de educación para jóvenes y adultos regular. Es como ir a la escuela, pero o sea, no cumplen con la edad regular, pero siguen asistiendo a la escuela de manera normal. Cuando existe esta modalidad flexible, ¿hasta qué grado? Yo creo que harto grado. Es bien amplio el concepto y eso también permite incorporar a mucha gente, en el sentido de que los horarios son distintos. Por ejemplo, comentaba Solveig del horario vespertino. Hay algunas instituciones que, por ejemplo, concentran el trabajo los días sábados. Hay otros que distribuyen algunas horas en la semana y también trabajan los días sábados, etc. Y ahora también con todo lo que la pandemia nos trajo, sobre todo en términos de implementación de tecnología al servicio de la educación, también permite abarcar a más gente. Por ejemplo, ir haciendo cápsulas de video, trabajando con clases grabadas o con pizarras digitales o pantallas táctiles. De alguna forma también estamos respaldando información que hay gente que le toca viajar, por ejemplo, 14x14, está trabajando en el norte, vienen a clases, no coinciden algunos turnos con las clases que a lo mejor tenían que asistir o que querían asistir, pero tienen este respaldo tecnológico que les permite a distancia también poder seguir su proceso.
y de esa forma también las instituciones de educación de adultos aseguramos esta continuidad. Y una de las cosas que creo que más cuesta es mantener como este público cautivo, en el sentido de que la educación de adultos tiene esta volatilidad de que si no se encantan con este proceso, es muy fácil de que vuelvan a desertar del sistema. Por lo tanto, tener todas estas herramientas y sobre todo al alero de este concepto que es la flexibilidad, nos permite de alguna forma estar como enganchándolos siempre y decir que sí se puede, que si no fue hoy hay que revisar esto, no podemos poner al día, y de alguna forma sistematizar un proceso que de repente cuesta, obviamente por la diferencia etaria, por acceder de repente a estos tipos de recursos, en el caso de matemática, manejar la calculadora, que de repente se traduce en una trampa, pero después la terminan queriendo porque les ayuda en ciertas cosas. Entonces es bien enriquecedor esta posibilidad que entrega la educación para jóvenes y adultos desde este punto de vista, más allá de la compresión del tiempo de ver, por ejemplo, estoy sacando primero y segundo medio en 2 años, sino que estoy concentrando primero y segundo año en 2 años, perdón, en un solo año, eh, para poder optimizar tiempo y también ajustarnos de alguna forma o dar respuesta a estas distintas realidades que conversábamos hace un ratito atrás. Qué bien, en realidad, claro, se hace una necesidad la flexibilidad y lo entiendo perfectamente, o sea, hay una diversidad, bueno, desde ya hay una diversidad, pero me refiero que desde esa diversidad se suman otras más dentro del contexto en donde ustedes trabajan, lo que decía Salvador, el grado etario, el manejo, ¿cierto?, de tecnología, el manejo, ¿cierto?, de ciertos conocimientos previos, realidades distintas, entonces, concepciones distintas. Entonces, al final es como que hay que trabajar el doble para tratar de llegar a todos, ¿ya? Entonces, qué importante. Llegó la profesora Beatriz Barroso, la coordinadora provincial, ¿cierto?, de educación de adultos y jóvenes. Bienvenida, profesora Beatriz. Hola, buenas noches. Bueno, mis disculpas porque yo quería estar a la hora, pero la verdad es que hemos tenido 2 ceremonias hoy día de la celebración de la educación del día de la EPJA. En la mañana tuvimos la celebración provincial en Mulchen, con una premiación de los estudiantes y de los docentes, y en la tarde tuvimos una por ahí particular, digamos, de un establecimiento. Y bueno, de aquí estamos, yo feliz de poder participar, de que me hayan invitado, y este es un área de educación que nosotros queremos muchísimo, que la queremos relevar, y estamos elaborando, diseñando, digamos, cómo mejorar las trayectorias tanto de la experiencia de los docentes como de los estudiantes en la educación regular. Una opinión personal, esto es muy personal, sé que mucha gente lo comparte, yo soy fan de la educación regular. La modalidad flexible para mí responde a una necesidad muy particular, excepcional. No sé si en eso ya lo habían conversado o lo quieren conversar. Estamos en eso, incluso Salvador hablaba del tema de la flexibilidad, del tema de comprender finalmente todo lo que requiere una necesidad de personas que han dejado su escolaridad regular, por así decirlo, que va más allá, ¿cierto?, de ver competencias, si ha tenido competencia o no, sino de ver su realidad en la que te inserta. Ahora, profesora Beatriz, ¿cómo se maneja todo esto? ¿Cómo ustedes coordinan finalmente todo esto? ¿Cómo se trabaja el currículum? Que es algo súper llamativo cuando uno piensa en ser profe. ¿Qué contenidos se trabajan? ¿Se priorizan? ¿Cómo es en ese sentido el trabajo que se hace con la educación de adultos y jóvenes? Generalmente, igual que en la educación regular, en la trayectoria, digamos, normal, las indicaciones son que sea una educación pertinente. Y en el caso de adulto, de la educación de adulto, la idea también es que sea
que no, digamos, hay muchas cosas que, por ejemplo, la enseñanza, las trayectorias normales, digamos, de los jóvenes que hacen su trayectoria en los años indicados y todo eso, hay muchas cosas que de pronto no son necesarias, y nosotros los profesores lo sabemos. Y en educación de adultos no es necesario, digamos, enfatizar, y hay que aterrizarlo un poco, hay que escuchar a los estudiantes. Por eso que yo les comentaba, para mí, primero identificar, por ejemplo, los estudiantes que tienen la necesidad de recurrir a la tercera jornada como educación regular, y aquellos que utilizan la otra vía, que es la educación, la modalidad flexible, ¿ya? Porque son necesidades muy distintas, ¿ya? Yo en eso no sé si los profesores que están acá están de acuerdo conmigo. No creo que incluso las personas reúnen características distintas. Por ejemplo, es normal, por ejemplo, que, no sé, yo les pongo el caso ya, un hijo mío porque por A o ese motivo abandona los estudios, ya pues supongamos en segundo medio, pero nosotros sabemos que tiene una trayectoria como bien, que ha sido buen estudiante, que quiere ir a la universidad y todo eso, y por incluso por enfermedad, ya, puede que abandonen los estudios. Lo retoman rápidamente, a veces hacen ¿cómo se llama? Un segundo nivel, y bueno, y como que recuperan el tiempo perdido, ya, pero no son desventajas que puedan tener. El alumno de la educación regular, él realmente retoma los estudios en forma profunda, ya, igual en forma pertinente, los contenidos son abordados de manera distinta, ¿ya? Son reestructurados para que sean atractivos en el fondo para el estudiante y que no lo hagamos de nuevo desertar del sistema. O sea, digo, yo siempre me siento responsable, ¿eh? Por eso digo, no lo hagamos desertar como si tuviéramos la culpa. Pero siento que sí somos todos responsables en eso, así que además que esa es una de las formas que tenemos también de abordarlo de una manera más empática. Nos ponemos en el lugar de ellos y nada, pues hay distintas razones por las que un estudiante puede abandonar los estudios, ya sea temporalmente o por muchos años. Nosotros hoy día tuvimos estudiante, por ejemplo, un estudiante TP del Liceo Industrial, una estudiante, una señora, ya es una abuela, y está estudiando mecánica. O sea, es que eso es realmente revolucionario. Yo lo defino así. Es revolucionario. Me siento tan orgullosa de haberla conocido y de ver que nuestro sistema le puede ofrecer esas oportunidades a mujeres, a nuestras mujeres que han sido deprivadas, que han sido postergadas por distintas razones. Pero ahí están, y ella va a ser una mecánica. ¿Y vieron ustedes cómo recuperan tiempo perdido? Y eso es lo más importante que a mí me gusta de la educación regular, la tercera jornada, y en específico de la ATP, o sea, de cuando están estudiando un oficio, porque salen como con otro espíritu, cómo se relacionan con los docentes, es una relación muy horizontal, es una experiencia realmente maravillosa para mí haber conocido hoy día a la señora. Bueno, ella tiene un nombre, pero sus profesores la llaman por otro, es una cuestión bien divertida. Bueno, Ana se llama. claro, ella se llama Ana, pero le dicen María. Sí. Muy divertido. Así que bueno, pero como les digo yo, la educación, yo en lo personal pienso que la educación regular de adultos debería apuntar a que fuera técnica, que el estudiante saliera con algo, o que tuviera un oficio, que saliera con una herramienta más, porque sería más atractivo y les permite recuperar el tiempo perdido. Sí. ¿Ya? Claro. Y finalmente me gustó eso, o sea, si ya dejó, ¿cierto?, su educación regular, ¿qué rol tan importante, ¿cierto?, tienen los profesores que trabajan ahí, todo el cuerpo docente, de conquistarlo y que siga ahí, porque finalmente no queremos que se vaya. Que vuelva Pero, ahí. exacto, entonces, qué bien. Ahí es súper importante lo que decían y lo que marcaban Salvador y Solveig al principio. Ver los antecedentes, ver por qué finalmente dejó el establecimiento, conocer esa realidad igual es bueno para saber por dónde ir. Ahora, Solveig, no sé si me pudiera explicar un poco, porque hablamos de educación de jóvenes y adultos, ¿ya?
es distinta porque finalmente hay causas en la juventud que se dan a veces distinta a la que tuvieron los adultos. ¿Cómo ves tú eso? Sí, el ritmo de aprendizaje de la diversidad de estudiantes es distinto. No vamos a comparar al estudiante que viene de segundo medio porque tuvo, no sé, quizás a lo mejor problemas conductuales y finalmente desertó y decidió seguir la vespertina, la tercera jornada, a un caballero, ¿cierto?, que viene a estudiar para poder culminar sus estudios después de un montón de años. La vocación hoy en día no es la misma. Entonces, pero ahí es donde entra el currículum, porque el currículum igual se comprime, ¿cierto? Se trabajan con módulos y creo que los contenidos están presentados para que todo ese jardín de estudiantes pues, lleguen como a un nivel parecido, ¿ya? Ahora, lo otro que quería mencionar, que este año se ha hablado bastante de que van a haber modificaciones y eso, ¿cierto? Es que, por ejemplo, nosotros en tercera jornada trabajamos solo profesores. No hay asistente de educación, no hay profesores PIE, no tenemos psicólogos, no, nada. Entonces, aquellas personas que tienen, por ejemplo, problemas de aprendizaje, ¿cierto? O necesidades, solo se trabaja con nosotros. Entonces, finalmente, hacemos un rol completo para poder llegar a que se internalice un poco el conocimiento. Y lo otro es que finalmente, como terminamos siendo como los hermanos, los padres de los chicos, entonces, no sé, como la finalidad es que ellos puedan insertarse, puedan desarrollarse mejor, tener un poco más de cultura, ¿cierto? Y como dice la profesora Barroso, esto que sea técnico es una herramienta genial para los que estudian en la tercera jornada. Les comentaba que trabajamos con haitianos y la mayoría de los chicos se van a los TPs para poder tener un oficio y poder insertarse, ¿cierto?, a trabajar, a adquirir un poco más de valor en sus trabajos. Así que eso es bien importante. Pero aún así, hay gente que se va por HC y decide proyectarse y seguir estudiando. Así que en ese sentido creo que la labor es bastante grande, es enriquecedora mucho, mucho, y los chicos lo aprecian mucho. Qué bien, qué bien. Al final, y te decía delante, Salvador, es igualar la cancha en oportunidades, ¿ya? Ahora, quiero preguntarle a Salvador con respecto al sistema educativo, porque también tenemos que hacernos responsables de esto. ¿Por qué hay una baja, o sea, por qué a veces se quitan de esto los colegios, de esta responsabilidad de convencer a los estudiantes a veces de quedarse en el establecimiento, de tener esta flexibilidad? Porque uno fácilmente puede pensar, a lo mejor, ya, si no pudo concretar su educación regular, va a salir y tendrá la misma educación, será la misma formación en competencia. ¿Será responsable también el sistema de esto, Salvador, de a veces no prestar atención a que tenemos diferentes realidades y que al final estandarizamos, ¿cierto? Como si todos pudieran hacer de todo y como que si todos pudieran estudiar en la casa y como que si todos pudieran hacer trabajo y miles de cosas? Hay hartos elementos ahí, pues. Yo creo que de alguna forma, si miramos el sistema completo, la educación de adultos responde de alguna forma a lo que la educación tradicional, regular, podría a lo mejor no completar. Efectivamente, en ese sentido, también por el hecho de trabajar en el sistema regular, uno puede observar de que hay estudiantes que pareciera que no encajan dentro de esa modalidad.
y ven en la educación de adultos una posibilidad que sí se ajuste a las demandas que ellos van teniendo. Por lo tanto, si bien las escuelas o liceos tradicionales podrían no abarcar esta demanda, al mirar el sistema educativo completo, yo creo que sí, porque tenemos estas alternativas y de alguna forma también esta posibilidad de estudiar en tercera jornada o posterior en edad a lo que se espera para la educación tradicional, va abriendo estas puertas. Porque en algunos casos, por ejemplo, hay estudiantes que desertan por alguna maternidad o paternidad adolescente que le imposibilita, dependiendo cuáles son las realidades, de continuar en la escuela. Hay otros estudiantes que definitivamente dicen no estar maduros para la edad y, por ejemplo, terminan o no alcanzan a terminar algún ciclo, esperan un poco de tiempo. Hay otros que les toca trabajar a temprana edad y por lo tanto no alcanzan a compatibilizar los tiempos. Entonces, en ese sentido, la educación en nuestro país sí les da cabida, sí les abre una posibilidad al respecto. Con otro tipo de competencias, claramente, porque los objetivos también para la educación de jóvenes y adultos es distinta, o por lo menos yo como profesor del sistema logro percibir de que los objetivos son distintos. Uno en una escuela o liceo tradicional con mayor o menor grado, ve que los estudiantes quieren terminar o su título técnico de nivel medio o de alguna forma terminar su enseñanza media para continuar estudios en la institución de educación superior, en la escuela matriz, etc. Pero en educación de adultos ya están en general desde el mundo laboral para poder generar nuevas oportunidades dentro de ese espacio. Por lo tanto, también la necesidad que ellos quieren satisfacer a través de este proceso es distinta. Y eso es como también nosotros desde la ejecución de estos programas vamos tratando de darle cabida y, como decía Beatriz un rato atrás, hacer tanto o más pertinente el proceso desde el mundo en el que cada uno de ellos se desenvuelve. Claro, qué importante todo lo que dijo Salvador, porque en realidad a veces nos tendemos, claro, a cuestionar por qué los chicos dejan los establecimientos, por qué. Y claro, hay situaciones que son a veces inevitables, la vida es así, ¿ya? Y qué bien que exista otra institución, más que otra institución, otro mecanismo para poder, ¿cierto?, igualar, ¿ya? Llegar finalmente a que la persona pueda concluir su estudio de buena forma. Claro, Ahora... lo que cada una de las instancias dentro de este sistema no puede resolver, no queda en el vacío. O sea, de alguna forma podemos absorber esa demanda y darle respuesta. Exacto, sí, y eso es súper bueno, que exista esa opción, o sea, que no quede ahí como, no se puede hacer y no se pudo hacer, y no, ya, qué bien. Me gustó eso también que dijeron delante, no sé quién, no me acuerdo, pero dijeron que igual, de cierta forma, más que priorizar el currículum o el contenido que se pasa, se le pasa lo más necesario, ¿ya? Y que algo que todavía tenemos que seguir aprendiendo en la educación, ¿ya? Más que de pasarlo, ir conectándolo con su realidad. Y me imagino que esa tarea igual es importante para ustedes, el poder, ¿cierto?, ir vinculándolo, ¿cierto?, con esta diversidad que bien mencionaban los tres, de personas. Y me gustaría preguntarle ahora, y llegó esta pregunta directamente por interno, creo que ustedes ya la pueden ver, ¿qué perfil, y me gustaría preguntarle aquí a la coordinadora, ya que ella conoce más, ¿cierto?, a docentes, ¿qué perfil o característica importante debe tener un docente que se dedica finalmente a educar a jóvenes y adultos en este contexto? Bueno, en primer lugar, que no es el docente que trabaja con jóvenes adultos, no es tan escolarizante, ¿ya? Está porque, bueno, es que los intereses de los estudiantes a los docentes los guían. A veces un docente no ha trabajado nunca con adultos, pero llegan a trabajar con adultos y se establece una relación súper distinta que la que se tiene con el estudiante, porque
en el resto, digamos, de la educación es como, siempre es como que uno es como papá o mamá de los niños, pero en la educación de adultos es diferente, somos iguales, ¿ya? O sea, al menos, y aunque sean chiquillos muy jóvenes que tengan a veces la misma edad del profesor, pero la actitud es distinta. El estudiante que está en educación regular de adulto está con una responsabilidad mucho mayor, por lo tanto no va a perder el tiempo, ¿ya? Entonces, pues si esa madurez, por ejemplo, lo hubieran tenido mientras estaban así, ejecutando su enseñanza, o sea, si todos lo hubiéramos tenido, porque a todos nos pasó que fuimos parte, o sea, yo pienso en la enseñanza media, solo la enseñanza media de nosotros, o sea, ¿cuánto de eso aprovechamos realmente? Yo diría que un tercio del total de lo que nos entregaron, porque es así. Bueno, pero hablando del currículum también, yo no sé si ustedes han escuchado al ministro, bueno, a lo mejor no, porque esto fue muy reciente, nosotros tuvimos una, una reunión con él hace unos días atrás, y bueno, y se van a derribar muchos paradigmas en cuanto a educación, porque es verdad, hay que sacar muchas cosas, es muy redundante nuestro currículum. No se trata de eliminar, digamos, contenidos del currículum, pero se trata de priorizar contenidos, de aterrizarlo a las necesidades, a las reales necesidades que tienen nuestros estudiantes. Y esto no solamente en educación de adultos, sino que es para toda la educación en nuestro país. Entonces, bueno, nosotros en educación de adultos estábamos con un proyecto de unas bases curriculares que eh, estaban basadas en los aprendizajes nucleares, que yo me enamoré del sistema, pero lo que planteaba el ministro es bien parecido ahora, que es como basado en proyectos, ya los ABP, pero genial, pero siempre y cuando partamos desde las inquietudes de nuestros estudiantes, no lo que yo quiero hacer, o lo que mi sostenedor quiere que yo haga, o lo que mi director quiere que yo haga, sino que partan los proyectos o la investigación, el trabajo que van a desarrollar, que igual es de acuerdo al currículum, pero un currículum más acotado, más pertinente, pero que surja del estudiante. ¿Ya? Y eso va a ser transversalmente en todo y fíjense ustedes que tal como trabaja la educación parvularia, que también trabajan de esa manera, claro, por supuesto, aterrizado a la educación de párvulos, pero es como eso. Entonces, es descomplicar esto, es transformar que la evaluación sea un acompañamiento y que no sea una calificación, ¿ya? Que dejemos de estandarizar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Sí, yo puedo aprender de una manera muy distinta de cómo aprende, no sé, por mi hermano o mi colega. Y a lo mejor a mí me cuesta 10 y a él le costó 1, ¿ya? Pero los dos aprendimos, pero vamos a aprender de la manera que nos acomoda, ¿cierto? De la manera, desarrollando, digamos, mi propio pensamiento, voy desarrollando yo mi propio aprendizaje. Entonces, yo creo que se viene como algo bonito, algo bueno, y aquí, bueno, son los profesores los que tenemos que enganchar con esto, porque todo lo que estamos haciendo es por nuestros estudiantes, no es para nosotros, no es para el Ministerio de Educación, es para los estudiantes, es para que ellos logren tener aprendizaje, una trayectoria educativa entretenida. Y la educación regular de adultos es una experiencia maravillosa. Yo estoy, pero así como súper interesada, y ahí me encontré tengo un par de coordinadores maravillosos. Tenemos 2 redes de adultos nosotros acá, una de colegios de establecimientos particulares subvencionados y la otra de municipales, y tienen el mismo punch, están están transmitiendo en esa dirección, entonces, con una empatía tremenda con los estudiantes, con los intereses de ellos, respetando esa diversidad. Entonces, y yo sinceramente, y lo digo con todo respeto para los que trabajen en educación de la ciencia media diurna y todo eso, y yo tengo estudiantes también de mi familia que están en eso, pero yo no vi eso, no lo encontré. Entonces digo yo, pucha, pero acá en la educación adulta sí se da, lo he visto cómo se relacionan los profes con los estudiantes, y ya desde ahí a mí me resulta como esperanzador. Claro que también estamos hablando que estos estudiantes son estudiantes mucho más respetuosos también del rol del profesor,
porque nosotros vemos una enseñanza media y día diurna donde, bueno, hay violencia desatada, hay faltas de respeto desatadas, no sé en qué estamos fallando, pero estamos todos como sociedad fallando. Pero fíjense que yo en educación de adultos eso no se ve. No sé si ustedes comparten conmigo, pero yo considero que eso no se da. Claro, no existen las anotaciones negativas. No, no, no. No. Qué bien, qué bien. O sea, finalmente hay una esperanza, como bien decía la coordinadora aquí, y qué bueno entablarlo así, ¿ah? Creo que es relevante mostrarle, a lo mejor hay el sistema regular, por así llamarlo, tiene mucho que aprender del sistema del trabajo con adultos. Y ¿sabes qué? Hay otra cosa que yo la encuentro que, pero igual le saco el sombrero, que la mayoría de los docentes que trabajan en las terceras jornadas son profesores que trabajan en las jornadas diurnas. O sea, tenemos que pensar que están realmente sobreexigidos, bueno, por opción, pero realmente la tercera jornada, que significa un cansancio, significa más trabajo, pero encuentran como, a ver, ¿cómo les explico? No, porque no encuentran descanso, porque no se descansa, pero encuentran, yo creo que una retribución de todo lo que han hecho en el día, porque es diferente, es muy distinto. O sea, si tuvieran que trabajar todo el día y además tener la misma experiencia del día, tener la tercera jornada, yo creo que ahí se mueren. Pero acá no, porque acá llegan y es como un descanso, es como un remanso. Y eso se da sí, yo creo que ahí hay como una mística, hay una mística en las terceras jornadas. Y a mí me gustaría mucho que existiera esa tercera jornada y que no existiera la otra modalidad flexible. Yo sé que es necesaria, pero a mí me gustaría que recurrieran a ella por cuestiones así como más, que estuviera más acotado, que se legislara, no sé si se llama legislar en este caso, pero que se reunieran condiciones específicas para la tercera jornada, o sea, perdón, para flexible, y que no fueran nuestros estudiantes ya dejaron de estudiar, ya total hago el 2 en 1. O sea, es que uno lo escucha hasta los chiquillos de la familia. No importa, total, igual voy a salir con los 17 o 18 años, ¿ah? Y se farrean un par de años. Que eso, no sé, pues no me parece que vaya que estar respondiendo a una necesidad de nuestros estudiantes. En cambio, la educación regular de adultos responde a una necesidad, incluso yo creo que dignifica las trayectorias educativas de los estudiantes que la han interrumpido, porque recuperan experiencias mucho más enriquecedoras que a lo mejor las que pudieron haber vivido en la jornada regular. Sí, sin duda. Es lo que nosotros sentimos. Es una instancia finalmente de reencantarse, ¿cierto? Con algo completamente distinto a lo que propone hoy en día el sistema regular. Así que, sin duda, hay mucho que aprender y qué bueno que hoy día lo vienen a comentar ustedes. Ahora quisiera preguntarle, para que nos vayamos a redes, porque nos están apurando con redes, a Solveig, preguntarle cómo se planifica. ¿Cómo se lleva a cabo la planificación con adultos, con jóvenes que no tienen cierta educación regular, o sea, no han cumplido con la educación regular y finalmente acuden a esto? ¿Se trabaja solamente en la clase? ¿Se mandan trabajo? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo es este proceso? No, o sea, las planificaciones, como toda planificación, pero acá sí que es importante la contextualización. Porque como decíamos, y hemos estado diciendo todo el tiempo, ¿cierto? Es muy diverso la gama de estudiantes, pero voy a volver a sacar a mis haitianos. Ellos vienen de otro país, con otro tipo de educación, pero ciencias, por ejemplo, arriba los científicos, es transversal. Entonces, de hecho, tengo unos sequísimos, muy secos, en química, por ejemplo. En ciencia igual, las tres ciencias se incluyen, hago experimentos con ellos, trabajos de investigación, hemos hecho modelos, se dialoga mucho, las clases son muy dialogadas porque todos quieren dar sus experiencias. Ayer, por ejemplo, estuve en una clase de sistema inmunológico y todos tenían su opinión acerca de, porque son temas cotidianos. Entonces,
va más en eso, como en contextualizar primero para poder hacer estas actividades, ¿cierto?, en cada clase. Hace el 2019 nosotros como tuvimos este cambio de estudiantes en el Liceo Industrial, con todo el grupo de vespertinas hicimos un texto de actividades que estaba traducido en creolé y también en español para todos nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, salía solo las actividades, tú pasabas el contenido, una teoría, y después aplicabas la actividad para todos. Entonces los haitianos que no dominaban mucho el lenguaje, el idioma, iban al libro y ahí ya tenían todas las indicaciones. Las evaluaciones también con algunas indicaciones en creolé y así fluye, porque como dice la profesora Beatriz, es como llegar a, no a descansar, pero sí a estar un poco más en sintonía con ellos, porque son adultos, porque se puede conversar en clase, se llega muy fácil a ellos. Qué bien, que me gustó esa palabra, contextualizado, o sea, finalmente se hace de todo, pero finalmente contextualizado a la realidad de ellos. Me encantó, Solveig, muchas gracias por tu comentario. Y ahora sí, ya nos vamos a ir a redes sociales, porque es lo que nos mueve hoy en día nosotros como programa. Así que quiero invitar a Karina Pineda para que se conecte con nosotros y nos comente qué hay en las redes sociales. Karina. Ahí llega Karina, creo que falta activar el micrófono, Karina. Ahora sí. Muy bien. Ok. Gracias, Luis, por avisarme. Buen día a los profesores invitados y al público en general. Presentamos nuestras redes sociales. En primera instancia tenemos Facebook, Instagram, que es @yoelegieducar, yoelegí.educar. Nos pueden encontrar ahí, nosotros subimos los afiches y publicaciones todas las semanas. Ahí también podemos ver a los profesores invitados en cuestión. Segundo lugar, tenemos Facebook, yoelegí.educar, al igual que Instagram. Por aquí transmitimos los programas en vivo y en directo para ustedes y también estamos leyendo los comentarios que nos dejan. En tercer lugar, tenemos YouTube, como Yo Elegí Educar, con nuestro logo. Ahí subimos los programas semana a semana para que si quieren revivir algún momento o ver a algún profesor que admiren mucho, pueden revivir todos los capítulos que quieran y ahí nos pueden encontrar también, para que se suscriban. En cuarto lugar tenemos Twitter como yo-elegí-educar. Ahí pueden ver en nuestra portada que salimos todo el equipo y también subimos publicaciones, compartimos información relevante acerca de pedagogía y de los programas que transmitimos. Por último, nuestro hijo menor y nuevo, les queremos presentar Twitter también. Reiteramos que nos vayan a seguir, aquí subimos algunos bloopers y algunas cosas interesantes que pueden servir para pasar el rato y reírse también de nuestros chascarros, como el que me acaba de ocurrir, y otras cosas interesantes que tenemos. Esas fueron nuestras redes. Les dejamos también con un comentario de Nixa Fernanda que nos dice: un saludo para Salvador Alejandro Alarcón y para Solveig Elena Vidal Neira, que han recorrido un camino educando a jóvenes y adultos para que puedan completar sus estudios. Eso fue redes sociales. Invitamos a que sigan comentando y compartiendo porque aún podemos leerlo al final del programa. Gracias, Luis. Gracias, Karina, y gracias a toda la gente que nos está viendo. Bueno, estamos llegando a la última parte del programa. Incluso creo que nos vamos a pasar. Pero quisiera preguntarles, porque nosotros como programa, bueno, se lo digo a la profe Beatriz, que no se lo dije al principio, pero el foco principal aquí es valorar la vocación de un profesor, ¿ya? O sea, colocarla en un buen lugar. Y me gustaría preguntarles, ¿en qué momento de sus vidas se les pasó por la mente
ser profesores? ¿Cuál fue su mayor motivación? ¿Y cómo llegaron finalmente a ser parte de esto tan bonito que es la educación de jóvenes y adultos? Salvador, comenzamos con usted. Bueno, a lo que es educación de adultos llegué de manera incidental. Y desde el momento que llegué, no he salido de ahí. Claro, cuando uno piensa en estudiar pedagogía o quiere llegar a ser profesor, generalmente se visualiza en lo que es una escuela, un liceo, o dependiendo quizás las proyecciones o los intereses, podría pensar en educación universitaria. Desconocí efectivamente el funcionamiento de lo que era la educación para jóvenes y adultos. Llegué por una invitación hace algunos años atrás. Y claro, lo que comentaba Solveig y Beatriz hace un rato era ese, ese descanso activo que uno tiene dentro de esta modalidad que es súper rico. Es llegar a una etapa del día, a una parte también que está como media inexplorada desde el mundo de la formación inicial. Por lo tanto, encontrarme con esta modalidad también fue como oh, aquí también se puede uno desarrollar, uno también puede proyectar, uno también puede enganchar, etc. Ha sido súper interesante poder ver estas realidades, cómo también se van dinamizando. Lo mismo que comentaba Solveig respecto a, por ejemplo, ya contar con estudiantes inmigrantes en edad adulta que se están incorporando a esta modalidad, eh, conocer las historias que vienen detrás de cada uno de los y de las estudiantes, ver por qué están ahí y de alguna forma se nos hace a nosotros más patente el rol que estamos cumpliendo con ellos, porque son los mismos estudiantes que nos hacen sentir que somos parte de ese proyecto que ellos están llevando a cabo. Y eso es algo que viene un poquito como implícito o medio camuflado en la educación tradicional, pero que en la educación de adultos se hace muy patente y que enriquece bastante el quehacer educativo. Por eso dije, desde el momento que llegué, parece que voy por varios años más por ese lado. Qué bien, qué bien, qué bonito escucharlo, qué motivador escuchar eso. Y me gustaría preguntarte, Salvador, ¿cómo es la enseñanza, cierto, de la matemática, que es tu especialidad, en donde tú enseñas? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, matemática es un cuco, siempre. Lo es la educación regular y en la educación de adultos muchos parten con esa idea de que no, cuando estaba en el colegio me pasaba esto, cuando estaba en el liceo, o siempre tuve rojo en matemáticas. Hay un proceso de reencantar y de empezar como a hacerlos sentir capaces de avanzar junto con uno. Lo que comentaba hace algunos minutos atrás, o sea, que tomen la calculadora, que sea una herramienta, que no les entorpezca, que discutamos sobre algunos temas que desde la educación regular son muy técnicos, muy, muy disciplinares. En el caso de la educación de adultos es mucho más concreto, sin perder en cierta medida y dentro de lo que el contenido permite, la formalidad del mismo. Pero cuando ya va un proceso, algunos meses de trabajo, algunas clases, eh, siempre les voy diciendo, ojalá que cada día que estén en clase conmigo se vayan con la idea de que se acuerdan un poquito más de lo que vieron en la escuela o que saben un poquito más que antes de entrar. Yo le digo, ustedes van a de alguna forma sentirse más capaces y eso les va a permitir no solo responder mejor en matemáticas, sino que van a llegar también con otra disposición a otras áreas, llegan más empoderados también a sus casas porque llegan con otra herramienta en su mochila. Y eso es súper rico también poder recibir la información de vuelta, esta retroalimentación por parte de ellos de que sí, efectivamente se sienten así y se van creyendo más capaces y van formando este colchoncito de otras herramientas, de otras competencias que van desarrollando a la luz de lo que en mi caso matemática, para llegar al final del ciclo y decir, sí, efectivamente logré completar esto. Qué bien tener eso en mente,
Salvador, sobre todo en una asignatura que, claro, existe como esa concepción de que es difícil, de que tiene alta complejidad, que los chilenos también nos llevamos esa idea en la mente ya a nivel nacional. Y qué bueno Y que... tiene que ver un poco con también el espíritu de la educación regular en matemáticas, que es distinto al propósito de lo que es matemática en educación de adultos. Por eso también creo que la educación de adultos permite reencantar a estos estudiantes con una asignatura que genera obviamente ciertos miedos, ciertos temores, y también algunos bloqueos y muchas oportunidades. Y que a varios también les significa desertar de la educación regular. Claro, claro. Y qué bueno darle ese giro. Me gustó mucho. Porque a mí me cuesta la matemática. Entonces empatizo con esas palabras. Eh, bueno, ya para no dejarme solo a mí los de ciencias naturales, a la mayoría nos cuesta la matemática. Para no sentirme tan mal. Ya. Quisiera preguntarle ahora lo mismo. ¿Cómo fue este camino para llegar a educar a Solvay? ¿Y cómo ha sido la experiencia también de estar aquí ahora en la educación de adultos? Bueno, entré a la carrera de pedagogía en ciencias naturales porque me gustaban las ciencias. No era mi prioridad ser profesora, ni dedicarme a la docencia, pero a ver, en esos tiempos, no soy tan vieja tampoco, pero en esos tiempos igual entrar a la educación pública por la prueba, ¿cierto? Costaba un poco, más aún cuando estudié en un colegio público y no había opciones como para estudiar aparte para poder prepararme y entrar a la universidad. Entonces, siempre me gustó la ciencia y fue un plus. Además, en el 2006 se está abriendo nuevamente la carrera de ciencias en la Universidad de Concepción acá en Los Ángeles, entonces dije, ya, aquí puede ser. Y ingresé, postulé y quedé, porque como se estaba abriendo nuevamente, porque creo que antiguamente también había estado y se había cerrado la carrera. Así es que soy de la primera generación ahí de esta apertura nueva de la carrera. Y no, me pidieron, para la entrevista, ¿cierto? Me pidieron así como una pequeña historia y comentaba ahí de que en realidad fue el tiempo, fue la cercanía de los profesores de la universidad que me logré encantar con la docencia, porque éramos un curso y éramos todos muy poquitos, así que fue ahí donde me encanté con esto. Y después, yo ya que estaba con mi licenciatura, todavía no egresaba de la carrera, y se me dio la oportunidad de trabajar en educación para adultos en la tercera jornada en la comuna de Mulchen, porque yo soy oriunda de allá, en un colegio. Así que comencé ahí, todavía no terminaba mi carrera cuando comencé a trabajar. Y ahí llegué a educación para adultos del 2010, ya llevo más de 10 años trabajando. Y después me vine a vivir acá a Los Ángeles y hice un reemplazo en el industrial en la diurna, y de repente llegó que había un puesto en la noche. Y como yo tenía la experiencia de Mulchen, dije, bueno, ya sí, esta es mi oportunidad. Y desde ahí que trabajo del 2013 en el industrial. Así es que ha sido un proceso bien largo, con bastante experiencia. También, como les comentaba antes, trabajo en el Chile Califica, en el Instituto Bio Bio, y hacemos esta flexibilidad, educación flexible. Así que nada, ahí me he enriquecido toda mi carrera en ese aspecto. Así que feliz, ya igual estoy un poco cansada, tengo familia ahora, así que ahí lo estoy meditando si es que se sigue o no, porque igual es agotador. Yo llego a mi casa 2-3 veces a la semana a las 11:30 de la noche, que es el horario que se termina la jornada. Así que, pero con todo, todavía estamos ahí muy bien. Qué bien que se presentaron las oportunidades
y que finalmente fue algo que te encantó. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Solveig, por comentarnos tu historia y bueno, ahora vamos a escuchar también a la coordinadora de todo esto y que nos cuente más o menos cómo llegó al mundo de la educación, cuál fue su mayor motivación y cómo le ha impactado este trabajo también, porque me imagino que hay una recompensa personal en todo esto. El micro, el micro, el micro. Ahora sí. Sí, mira, yo soy profesora de francés y, y ya en ninguna parte hacen francés acá en Chile, salvo algunos colegios muy, muy, muy particulares. Bueno, yo estudié francés en la Universidad de Concepción, en Concepción, y esa fue una puerta para mí demasiado importante. Yo entré a estudiar, yo quería estudiar francés, ¿ya? Y tenía la posibilidad de estudiar traducción o estudiar la pedagogía. Y me quedé con la pedagogía porque yo dije, bueno, aparte de hablar francés como yo quería, voy a aprender otras cosas, po. Voy a aprender a hacer clase, a compartir lo que yo sé. Y así me fui encantando con la pedagogía, yo disfruté mucho la carrera, mi alma mater para mí marcó mi vida profesional. Y en segundo lugar, para mí ser profesora, a mí me abrió todas las puertas que yo he querido abrir. Pues lo mío no tenía como mucho futuro, o sea, yo al poco andar ya francés que desapareció de la malla, y yo no quise, la verdad, de verdad no quise, porque tuvimos la posibilidad de hacer inglés u otra especialidad, pero la verdad es que yo no quise, pero a mí lo que me dio, estudiar pedagogía, yo no sé si en el caso de todos, ¿ah? Pero yo me siento súper libre en mi profesión. Yo tengo la capacidad de autocapacitarme permanentemente. Soy súper curiosa. Y yo creo que eso a mí me lo dio mi carrera. Yo creo que haber estudiado pedagogía me entregó las herramientas como para buscar y encontrar, buscar y encontrar, buscar y encontrar. Es algo permanente. Yo he desarrollado, no solamente trabajo como profesora, yo trabajé bueno, yo desarrollé el tema artístico, yo estudié teatro, estudié pintura y he hecho talleres y me encanta el lenguaje, que es como el área que más me gusta. Entonces, y no tengo como que no tengo límite, y yo creo que eso es porque yo estudié pedagogía. No, yo creo que si hubiera estudiado otra carrera, no habría estado como más restringida en un área nomás. Y el haber estudiado pedagogía a mí me abrió todas las puertas que yo quería abrir. Fui gerente de una compañía de seguros, que una vez así donde uno gana como harta plata, pero a mí, ¿qué es lo que me sirvió de la pedagogía? Es cómo interactúa uno con las personas. Esa fue como una competencia desarrollada en el aula, con mis colegas, trabajando en equipo, el trabajo colaborativo, el ser un líder, toda esa cosa, liderar equipo, eso me sirvió como para trabajar en una cuestión que no tiene nada que ver con la pedagogía. Entonces, a mí me ha abierto todas las puertas. Y después de no les voy a contar todo lo que he hecho, pero he hecho muchas cosas que no son trabajar como profesora, pero me ha abierto muchas puertas. Les menciono esas, pero hay muchas cosas y la curiosidad nunca se termina. Bueno, y ahora estoy en un trabajo que a mí me encanta también, que es como el apoyo técnico pedagógico a las distintas escuelas, qué sé yo, no sé, bajar las políticas del ministerio, a veces interpretarlas un poco, y eso, y feliz, pues, o sea, para mí haber estudiado pedagogía me abrió puertas, y yo creo que todavía me quedan muchas más por abrir todavía. Seguro, de seguro que sí. Qué bonita historia. Gracias por comentarnos eso y por mostrar finalmente que la pedagogía abarca mucho más. Y eso es súper interesante, sobre todo para jóvenes que a veces dicen el trabajo en aula y a veces la vida también te puede encaminar para otros lados dentro de la misma educación. Así que, bueno, un mensaje finalmente súper importante. Ya, ahora sí, quisiera mostrarle algunos saludos que ha hecho la gente. Claudio Late Proboste, felicidades. Cristian Arturo Contreras, un saludo para los expositores, tremenda labor. Y excelente que comenten sus experiencias para aprender también. Para Solveig Vidal, felicitarla por su gran labor y que siga en ese potente camino de seguir educando. Un abrazo. También tenemos un mensaje de Marianela Isabel Tafi Fernández. Felicitaciones por
el programa. Bueno, agradecerle desde ya a toda la gente que nos envía mensajes. Y bueno, ya estamos finalizando y agradecerle desde ya a los tres por acompañarnos, por nutrirnos desde esta lista tan importante y que es bueno darla a conocer también. Ya a los nuevos, ¿cierto? A los jóvenes, a los adultos, ¿cierto? Que quieren continuar con este proceso y que finalmente existe esta oportunidad. Patricio Ortiz, felicitaciones a todos los maestros en el Día de la Educación de Adultos, dice, así que le enviamos también un abrazo a Patricio Ortiz, quien ahí mandó sus felicitaciones. Bien, ahora vamos a finalizar con la frase del programa. A todos los invitados les pedimos lo mismo. Bueno, la profesora Beatriz nos puede decir en francés la frase si quiere. Bien sûr. Ya, para que venda más. Ya, así que, bueno, la frase es la siguiente. Yo, Salvador, Solveig o Beatriz, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Y eso va a quedar guardadito para nosotros para una sorpresa. ¿Ya? Así que vamos a comenzar con Salvador. Yo, Salvador Alarcón, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Eso, muy bien. Solveig. Yo, Solveig, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Muy bien, Solveig. Muchas gracias. Profesora Beatriz. Oui, moi, Elda Beatriz, j'ai choisi l'éducation. Et vous voulez? Eso, súper bien. Muchísimas gracias a los tres, gracias por acompañarnos. Y desde ya, los dejamos invitados a que sigan las redes, a que comenten, a que le coloquen me gusta, a que compartan también lo que hacen. Por redes nosotros recibimos todo y lo compartimos todo, y en el programa en vivo también. Ya para mostrar a veces también lo que se hace en el sistema de educación adulto. Sería bonito. Así que se los dejo ahí, ya, por si acaso. Muchas gracias. Y desde ya decirles también de que la otra semana no tenemos programa, ya, porque ya vamos a salir, ya nos vamos a olvidar un poco vamos a tener nuestras mini vacaciones, ¿cierto? No, decir la verdad, bueno, el día jueves casi ya todas las instituciones educativas y también aquí en la UDEC, en la tarde, ¿cierto?, se hacen actividades completamente diferentes, así que desde ya les deseamos que la otra semana tengan unas bonitas fiestas patrias y que se cuiden harto, todos, ¿ya? Que lo pasen bien cuidándose. Es Igual súper ustedes, muchas gracias. Igualmente, gracias. gracias. Que lo pasen muy bien y doctora. gracias por la invitación. Gracias, muchísimas gracias a los tres y que viva la educación de adultos. Nos vemos en un nuevo programa de Yo Elegí Educar. Hasta la próxima. Yo elegí educar.